Un día fui a la oficina a firmar mi recibo de nómina y llegando a recursos humanos, la señorita estaba ocupada, me detuve en la puerta esperando a que se desocupara y ella estaba buscando, haciendo algo en el escritorio, algo en los papeles. Entonces me miró de reojo y me dijo, pásale. Y ya, entré, me senté y ella seguía buscando, estaba buscando algo, estaba desesperada, tratando de encontrar algo entre una carpeta, no sé qué buscaba, pero bueno, estaba ahí con los papeles y no me atendía. Me estuve ahí 3, 5 minutos esperando y de repente ya dejó su carpeta al lado, sacó un folder, me lo dio y me dijo firma, firmé y después de eso me dice pasa con mi compañera para firmar el finiquito. Y me quedé, ¿por qué? Y me dice, ya no se va a renovar el contrato. Y ya, dejó el folder, regresó a su carpeta y siguió buscando. No sé cómo describir lo que sentí, enojo, furia, estaba encabronado, encabritado, estaba molesto, frustrado. Y la pregunta es, ¿sentía todo eso? Quizá todo eso que sentía, quizá todas esas palabras era lo mismo. ¿Te ha pasado que sientes algo pero no sabes cómo expresarlo? ¿Te ha pasado que sientes algo y no sabes cómo nombrarlo, cómo llamarle? Y precisamente como no sabes cómo ponerle una etiqueta, un calificativo, un nombre, no sabes qué hacer con ese sentimiento. Como no sabes eso que sientes, parece que llevaras una mochila con mucho peso. El asunto es que si intentaras abrir la mochila no podrías. El punto es que si quisieras sacarle el peso a esa mochila, no pudieras. Y entonces vas cargando con eso todo el día. Tal vez me sentía enojado. Sin embargo, al profundizar en esa emoción, al profundizar en ese sentimiento, me daba cuenta que era una combinación de miedo, tal vez tristeza. Esto es mucho más común de lo que parece. No sabemos nombrar eso que sentimos. No sabemos ponerle un nombre, no sabemos ponerle una etiqueta, no sabemos qué es. Solo lo sentimos. En México muchas veces decimos estoy enchilado para mencionar, para decir que estamos enojados o muy enojados. También usamos la frase o la palabra encabronado. ¿Cuál sería la diferencia entre enchilado y encabronado? Los dos demuestran enojo. ¿Hay una diferencia? ¿Hay niveles? ¿Hay intensidades? ¿Serían sinónimos? ¿Es lo mismo? Aprendamos a diferenciar nuestras emociones y veamos cómo eso puede cambiar nuestro día a día, cómo puede cambiar nuestras sensaciones, cómo puede cambiar nuestros pensamientos, cómo puede cambiar nuestra vida. Empecemos por lo básico. ¿Qué son las emociones? Imagina que estás en un auto, en un semáforo con luz roja. Las emociones son como las luces, que se prenden y se apagan automáticamente. Son señales rápidas que te alertan, que te dicen qué hacer. Los sentimientos, en cambio, es lo que piensas, lo que interpretas respecto a esas luces. Si yo veo el color verde, la interpretación es siga. Si veo el amarillo es precaución. Si veo el rojo es detente. Esa sería la interpretación a esas luces. Y en ese ejemplo de que estamos en un coche en el semáforo rojo, el coche parado se siente que tiembla. Entonces las sensaciones es eso. Sientes el temblor del coche, sientes el aire pegándote a través de la ventanilla. Esa sería básicamente una diferenciación. Las emociones son reacciones automáticas, reacciones del cuerpo, como el miedo cuando escuchas un ruido o cuando de repente aparece alguien y no lo esperabas, o como la alegría al ver a una persona querida, al ver a la persona amada. Estas emociones se originan en el sistema límbico. El sistema límbico está en la cabeza, en el cerebro, y una de sus funciones principales es responder rápido ante los estímulos, principalmente para protegernos. Por otro lado, los sentimientos son la respuesta a esa emoción más el pensamiento. Es la emoción lo que sentimos, pero también lo que estamos pensando, lo que estamos interpretando de eso que sentimos.
Si de repente cae un relámpago y produce un trueno y te espantas, te da miedo el ruido, el estruendo de repente, después viene el sentimiento, lo que tú interpretas a partir de ello. Está relampagueando, está tronando, yo estoy afuera, yo estoy en la intemperie, podría ser peligroso. Y el ponerle esos nombres, esos calificativos, peligroso, intemperie, le dan cuerda a tu pensamiento y por tanto a tu interpretación de eso que pasó, de eso que sucedió y de lo que sentiste respecto a eso sucedido. Si sientes tristeza al pasar por una pérdida, la pérdida de alguien, la pérdida de algo, al pensarlo, al pensar sobre esa emoción, puedes interpretarlo como melancolía, puedes interpretarlo como depresión, puedes interpretarlo como frustración, puedes interpretarlo de muchas maneras. Finalmente, las sensaciones es la respuesta física a esa emoción. Si yo de repente escucho un ruido, un estruendo, la emoción inmediata es miedo. ¿Y cómo reacciona el cuerpo ante el miedo? La sensación es física, te contraes, te encoges, te agachas, te tensas, dispuesto a pelear a lo que venga o salir corriendo. Esas sensaciones físicas, esas sensaciones en el cuerpo, son respuesta de esa emoción. Y esa sería la diferenciación. Emociones, sentimientos y sensaciones. Es importante saber diferenciar entre estos tres elementos: emoción, sentimiento y sensación. ¿Por qué? Sin esa claridad, sin saber nombrarlo, sin saber cuál es la diferencia, es fácil confundirnos, es fácil perdernos y no saber lo que sentimos, no poder interpretar eso que sentimos porque no sabemos cómo nombrarlo, porque no sabemos cuál es la diferencia entre una y otra. Por tanto, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo responder y nos bloqueamos. Y eso genera estrés, ansiedad y demás. Solemos usar frases como se me puso la piel de gallina, como se me hizo un nudo en el estómago. Si no sabemos diferenciar entre la sensación de ese nudo en el estómago, el sentimiento y la emoción, no podremos nombrarlo y por lo tanto no sabremos qué hacer para quitarme esa sensación, para quitarme esa emoción. Toma un momento para recordar y reflexionar respecto a una emoción intensa que hayas sentido recientemente. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en esa situación? Ahora recoge una libreta, algo donde apuntar y en una hoja divídela en 3. En la primera columna escribe emoción, en la segunda sentimiento y en la tercera sensación. Intenta separar eso que sentiste en ese momento en cada una de esas categorías. Por ejemplo, si te peleaste con alguien, si te peleaste con tu pareja, ¿cuál fue la emoción? ¿Enojo? ¿Alegría? ¿Cuál fue tu sentimiento? ¿Frustración? ¿Coraje? ¿Angustia? ¿Cuál fue la sensación? ¿Tensión muscular? ¿Dolor en la espalda? ¿Dolor en el estómago? ¿Dolor de cabeza? ¿Qué te sucedió físicamente? Ahora que conocemos un poco esta diferencia entre emoción, sentimiento y sensación, demos un paso más. ¿Cómo nombrar a las emociones cuando ni siquiera sabemos reconocer lo que estamos sintiendo? Dicen que lo que no se nombra no se puede entender y lo que no se entiende no se puede cambiar. Nombrar las emociones, nombrar eso que sentimos, es como estar en una cocina con muchos materiales, con muchos elementos y ponerlos en frascos, ponerlos en topper y ponerle una etiqueta. Aquí tengo especias, aquí tengo verduras, aquí tengo condimentos, aquí tengo esa forma de categorizar, esa forma de etiquetar, esa forma de nombrar, nos ayuda, nos beneficia a que tengamos orden, a que tengamos
a que podamos saber qué tenemos, a que podamos saber cómo vamos a usar eso que tenemos. Si sabes qué tienes, sabes qué puedes hacer. Si tengo tales condimentos, tales verduras, sé qué guisado puedo hacer. Pero si no sé qué tengo y a mí se me ocurre guisar algo en específico, a lo mejor no puedo. Y no puedo porque no lo tengo. Y como no lo tengo, voy a perder tiempo, voy a tener que buscar dónde está lo que estoy buscando, si es que lo encuentro, y si no, voy a tener que desplazarme, ir a comprar, en fin. Por eso ponerle nombre, ponerle etiqueta, categorizar eso que sentimos es fundamental. Nombrar las emociones no solo nos ayuda a entendernos mejor, también nos da un poco de control sobre nosotros. Si sientes algo pero no lo identificas, es como intentar arreglar un coche que no enciende, pero no sabes cuál es la falla, no sabes dónde está el problema. Algunos estudios, como los de Matthew Lieberman, sugieren que el simple hecho de nombrar una emoción puede reducir, puede disminuir su intensidad. Por ejemplo, si estás muy enojado, estás encabronado, estás iracundo, estás molesto, que es una de las emociones más frecuentes, más comunes y más explosivas, más complicadas por el daño que se puede hacer a los demás. Decir, estoy molesto porque siento que no me escuchas, ese simple acto de nombrarlo, de decirlo, de expresarlo, puede ayudarte a calmarte, puede ayudarte a disminuir esa intensidad. Nombrarlo, no basta con pensarlo. Es que estoy enojado, chingo. No, dilo, nómbralo, exprésalo, sácalo. En el entendido de expresar lo que estamos sintiendo, al expresarlo también es fácil o más fácil reconocerlo, nombrarlo, diferenciarlo, clasificarlo, lo que tú consideres con esa emoción. Por ejemplo, en México decimos tiene mucho coraje y el coraje puede tener varios significados. Uno de ellos es coraje de enojo, coraje de ira, hace corajes, es corajudo. O coraje también puede significar que tiene mucho ímpetu, que tiene mucho empuje, que tiene mucha garra, que va hacia enfrente, que está motivado. Coraje significaría valor. Esto precisamente puede confundirnos, porque un término, un concepto, puede significar varias cosas en diferentes momentos, en diferentes contextos. Aprender a usar las palabras, a ser más específico con lo que quiero decir, con lo que quiero nombrar, con lo que estoy sintiendo, aprender los conceptos, aprender los sinónimos, nos permite comunicar mejor. Y nos permite comunicar mejor lo que sentimos. Y nos permite entender mejor lo que el otro siente cuando lo comunica y cuando lo expresa. Haz una lista de las emociones básicas: alegría, tristeza, enojo, miedo, sorpresa, asco. Estas son básicamente las 6 emociones que muchos autores consideran las básicas, las principales, y luego busca palabras más específicas para ellas. Por ejemplo, en lugar de enojo, di frustración, resentimiento. Piensa, reflexiona, ¿cómo cambia tu percepción al usar otras palabras? ¿Cómo cambia tu sensación al decirlo con otras palabras, con otros conceptos, con otras etiquetas? Busca esa palabra más precisa a lo que estás sintiendo, a lo que estás percibiendo con tus sentidos y a lo que estás pensando, a lo que estás interpretando de eso que sientes. Una vez que sabemos nombrar estas emociones, estas sensaciones, estos sentimientos, el siguiente reto es saber expresarlos de forma efectiva. Expresar emociones es como abrir una válvula. Abres poco a poco la válvula y sale la presión, por ejemplo en una olla express. Vas abriendo la válvula y va saliendo esa presión. Si no liberas esa presión, podría explotar. Si no liberas esa presión, podría quedarse ahí atorado. ¿Y luego qué hacemos con eso? Para expresar emociones, primero necesitamos reconocerlas. Luego, elegir cómo comunicarlas. Aquí es donde la herramienta yo siento, cuándo
por qué puede ser útil y puede ser efectiva. Esta herramienta del yo siento, cuándo, por qué, del psicólogo Marshall Rosenberg puede ayudarnos de la siguiente forma. Yo siento tristeza cuando tú no me contestas porque creo que algo está mal entre nosotros. Yo siento enojo cuando tú no me haces caso porque considero que ya no me quieres. Yo siento cuándo, por qué. Este enfoque evita culpar al otro. Es mi emoción, es mi sentimiento, yo me siento así, no te estoy aventando el problema. Y nos ayuda a enfocarnos en lo que sentimos para una comunicación más efectiva y sobre todo más empática. Que el otro pueda reconocer que estoy sintiendo. Y yo reconocer lo que el otro siente cuando él me lo expresa. En México y en general en nuestra cultura hispana y probablemente en muchas otras partes del mundo, mucha gente cree que mostrar los sentimientos, que mostrar la emoción está mal visto. Que eso incluso para los hombres está mal, que los hombres no deben de llorar, que los hombres no deben de expresar lo que sienten, que se tienen que aguantar como buenos machos. ¿Por qué? Si muestran enojo, si muestran tristeza, están mostrándose débiles. Y los hombres no pueden verse así. Es lo que las creencias de nuestra cultura en general. La realidad es que la inteligencia emocional no se trata solo de expresarme, no se trata solo de expresar lo que siento, de expresar mi emoción. Se trata de reconocer lo que siento, de entender eso que siento y de manejarme, de conducirme en la vida, en el día a día, en lo que tenga que hacer, de la mejor forma. Como dice Daniel Goleman, ser emocionalmente inteligente significa darte cuenta de lo que sientes y canalizarlo sin lastimar a los demás. Hablar de lo que sentimos nos ayuda a estar en cierta armonía, en cierto equilibrio, siempre y cuando lo hagamos de forma respetuosa, de forma consciente. La próxima vez que sientas algo fuerte, algo intenso, generalmente es la ira, generalmente es el enojo, aunque también puede ser la tristeza o la alegría. En fin, cuando sientas algo intenso, intenta escribirlo en el formato de la técnica. Yo siento, cuándo, porque practica esto en situaciones cotidianas, en situaciones del día a día, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos. Ve observando los cambios, ve observando las diferencias de hacer este ejercicio. Yo siento, cuándo, por qué. Ahora que sabemos expresar las emociones, quedaría un último paso, por decirlo así, aprender a manejarlas. Los sentimientos no son el problema. Es como el tráfico en la ciudad. No puedes evitar que haya coches en la calle. No puedes evitar que estos autos estén atorados ahí parados en el tráfico. Lo que sí puedes hacer es aprender a moverte entre el tráfico, aprender a moverte entre los autos, entre las calles. Manejar las emociones no significa negarlas, reprimirlas, rechazarlas. Significa dirigirlas, canalizarlas de forma positiva. Por ejemplo, si estás enojado, en vez de gritar y de hacer berrinche y aspavientos, sal a caminar. Sal a caminar para liberar esa tensión, para liberar esa emoción, para liberar ese enojo. Algunas técnicas efectivas para la dirección, la canalización de esa emoción pueden ser el caminar, el andar, si se puede, en espacios abiertos, en parques, lejos del tráfico, lejos del bullicio. Si se puede, si no, de todos modos, el simple hecho de caminar, de andar, ya te pone en otro estado mental. También se ocupan técnicas de respiración dirigida, respiración consciente, respiración profunda, así como escribir diarios. En este caso es un diario emocional. Lo que siento, mi emoción,
lo que pienso, el sentimiento, y lo que siento, la sensación, y aplicar ese diario emocional. Puede ser beneficioso, puede ser útil. Hoy trata de recordar una emoción intensa que es relativamente frecuente y piensa, ¿cómo podrías aplicar esto para disminuirla, para minimizarla o para canalizarla? Si yo sentí enojo cuando me dijeron que firmara mi finiquito y que no me iban a contratar, ¿qué pude haber hecho para manejar esa emoción? ¿Salir a caminar? ¿O el diario? ¿Qué prefiero yo? Yo prefiero caminar. ¿Cuáles son tus posibilidades? ¿Tú qué preferirías hacer? Inténtalo. ¿Qué estás sintiendo ahorita? Ahorita estás en calma, estás tranquilo, estás en paz viendo el video. Ok. Si de repente terminas de ver esto, vas a hacer algo, sientes una emoción intensa, ¿qué podrías aplicar? ¿El diario? ¿La respiración? ¿Andar? ¿Otra opción que se te ocurre? Al usar alguna de estas estrategias, trata de reconocer qué sucede contigo y con la emoción. Observa cómo cambia la intensidad. Observa cómo cambia el sentimiento. A veces incluso cómo desaparece. A veces cambia el sentimiento o cambia el pensamiento o cambia la sensación. Reconoce qué sucede. Reconoce cómo estás cambiando tú. Las emociones son parte de nuestro día a día y aprender a identificarlas, nombrarlas, etiquetarlas, expresarlas y manejarlas puede marcar la diferencia entre sentirnos abrumados, cansados, fastidiados o sentirnos liberados. Es un proceso y cada paso que des es un avance. Recuerda, cada paso cuenta. Te invito a que esta semana que estás viendo este video practiques esto que estás aprendiendo. Identifica al menos una emoción al día. Nómbrala, reconoce si es qué emoción es, qué sentimiento, qué sensación y aplica una de estas estrategias para canalizarla. Compártenos tu experiencia en los comentarios y recuerda, los sentimientos no mandan sobre ti, no gobiernan sobre ti. Tú puedes aprender a darles una dirección. Todo empieza por reconocerlos, nombrarlos, para así saber qué hacer con ellos. ¿Te animas tú a ser el que dirige tu vida emocional?